Abrimos entonces Apocalipsis capítulo número 3. Estamos todavía estudiando el mensaje de Cristo a las 7 iglesias detenidos en la iglesia en Filadelfia, iglesias de Asia Menor, que estaban ubicadas ahí en lo que hoy día se conoce como Turquía. Ya hemos estudiado 5 iglesias, hemos terminado esos estudios, pero todavía estamos terminando la parte final, digamos, del mensaje de Cristo a Filadelfia. Una iglesia que se distingue junto a la iglesia en Esmirna, una iglesia ejemplar, podríamos decir. Los antecedentes que se entregan de Filadelfia, una iglesia que era fiel al Señor, que guardaba la palabra del Señor. A pesar de ser una iglesia pequeña, una iglesia que no tenía mayor poder, por decir así, o mayor influencia en términos humanos. El Señor le dice, aunque tienes poca fuerza. Acuérdense que ese término poco revela de pequeñísimo. El término usado ahí es átomo. Es decir, no tenía mucho que ofrecer en términos de fuerza. Pero bien sabemos, hermanos, que Dios perfecciona su poder y su excelencia en la debilidad, en lo que no es. Nos acordábamos el jueves, ¿no es cierto?, en virtud de ese pasaje que habla de que no tengamos más alto concepto de sí que el que debamos tener. Y nos acordábamos del pasaje de 2 Corintios 4:7. ¿Se acuerda cuando dice que tenemos este tesoro en vasos de barro? ¿Cuál es el propósito? Ahí lo dice, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. De manera que Filadelfia representa ese vaso de barro, sin atractivo en sí mismo, sin poder en sí mismo, pero era recipiente, vamos a decirlo así, recipiente del celestial tesoro, la gran perla, como dice, la perla de gran precio, que es el Evangelio. Aunque tienes poca fuerza, le dice el Señor, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y Filadelfia es una iglesia fiel, igual que la iglesia de Esmirna. La iglesia de Esmirna era una iglesia perseguida, también martirizada. Duramente, ¿no es cierto?, tratada por el Estado, por toda la influencia romana, que avasallaba contra todo lo que se llamara Dios y en este caso Cristo Jesús. Los creyentes del primer siglo sufrieron mucho, hermanos. Y estas dos iglesias se destacan en las 7 iglesias de Asia Menor por su fidelidad, por su perseverancia. La propia iglesia en Filadelfia, lo que hemos estado estudiando, era una iglesia perseverante. Porque el cristianismo es perseverancia, el cristianismo es hacerse fuerte ante las vicisitudes, el desánimo, las dudas, ¿no es cierto?, el desgano, muchas cosas que atentan en contra del avance de la iglesia. Nosotros debemos sobreponernos, es decir, perseverar. Como dice Hechos 2:42, perseverar en la doctrina, en la comunión, en el partimiento del pan, en las oraciones. Y Filadelfia, a pesar de vivir ese fermento social en Asia Menor bajo el yugo de Roma, era una iglesia fiel que ponía en alto la palabra del Señor. Ahora, el Señor premia a esta iglesia, en cierto modo le retribuye, en su gracia ciertamente le gratifica, mejor dicho, porque nada es por mérito, pero en primer lugar hace que muchos que salían de la sinagoga de Satanás vinieran a Filadelfia para reconocer que el Señor había amado a esta iglesia. Qué gran ejemplo y qué gran aliciente para nosotros que el Señor nos diga para que sepan cómo yo les he amado. Sabemos que no es por mérito. Él nos amó con un amor incondicional, no porque nosotros le hayamos amado a Él primero, pero qué hermoso es saber que Dios se goza, el Señor se goza de remanentes fieles, que no ponen la confianza ni en la institución, ni en lo que tienen en términos materiales, sino que el centro de estas iglesias, de estos remanentes, es ser fiel o, siendo más justos, conforme a nuestra propia debilidad, procurando ser fiel a la palabra del Señor. Que no nos motive otra cosa, amados hermanos, que presentar la palabra tal cual está escrita, con fidelidad, con devoción, con denuedo, como dice la propia Escritura. Y así lo hacían los creyentes ahí en Filadelfia. En el versículo 10 que ya estudiamos, está hablando de que el Señor va a librar, va a sacar fuera a la iglesia en Filadelfia de una dura prueba que viene a este mundo.
Creemos que este versículo 10 no solamente se limita a hablar de una persecución local que vino ahí en Asia Menor y que la historia dice que Filadelfia aprobó o en cierto modo resistió porque el Señor la fortaleció, en cierto modo la libró de males mayores. Creemos que esta prueba trasciende más allá en un sentido profético hacia lo que conocemos como la gran tribulación. En otras palabras, nos desprendemos del versículo 10 la claridad doctrinal de decir que la iglesia de Cristo, aquí no estamos hablando de la iglesia A, B o C, sino que de la iglesia de Cristo, los verdaderos creyentes, los verdaderos salvos serán sacados fuera de la gran tribulación. ¿Cuándo va a ocurrir eso? En cualquier momento. Nosotros no estamos esperando absolutamente ninguna señal para que el Señor nos venga a sacar de este mundo. Puede ser en cualquier momento. Ponga ahí usted los años que lleva esperándole. Algunos le llevan esperando 30 años, otros 20, otros 5, quizás algún hermano lleva meses, es nuevo en el Evangelio, pero todo ese tiempo de espera un día va a tener su término porque Cristo va a volver como Él lo prometió. Y una vez que nos saca de este mundo, comienza una nueva etapa en el mundo cuando emerge un personaje que se llama el Anticristo, que dicho de paso lo estamos estudiando los días domingos en la tarde, así que hoy día mismo está usted invitado para que pueda incorporarse a estos estudios. Y ahí viene un periodo terrible que se llama la gran tribulación. Dice el Señor, ¿cuál no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá? Un día terrible no se compara a ningún día como aquel. El propio Jeremías, capítulo 30, versículo 7, dice, oh, cuán grande es ese día, tan grande que es el día temible de Jehová, el día de angustia para Jacob, como dice el propio Jeremías, pero aún así dice, el Señor librará a su pueblo, porque nosotros vemos que hay escogidos que van a sufrir ciertamente el tiempo de la gran tribulación, pero serán redimidos en ese tiempo. Así que ese tiempo terrible, hermanos, que va a durar prácticamente 7 años, ¿ya? El propio Señor dice, si los días no fueran acortados, nadie podría ser salvo, pero por causa de los escogidos fue acortado, es decir, el lapso que durará ese tiempo es corto en comparación, por ejemplo, a 2000 años del Evangelio. Nosotros como iglesia, podríamos decir, la iglesia de Cristo en este mundo lleva ya un tiempo de 2 milenios. Pero el tiempo de la tribulación fue acortado exclusivamente a 7 años. Y siendo más preciso, 3 años y medio. ¿Por qué? Porque esos 3 años y medio serán terribles, hermano. Será cuando el anticristo, con toda su furia, con toda su verdadera identidad, en otras palabras, se sacará la máscara y arremeterá brutalmente contra el pueblo de Dios. Por lo tanto, hermanos, ese tiempo la iglesia no lo va a vivir, la iglesia será arrebatada antes. Él prometió redención, librar a la iglesia, ¿cierto? El Señor prometió librarla del juicio venidero, de la ira venidera. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No hay ningún juicio pendiente para nosotros. Gloria al Señor por eso. Eso es lo que le promete el Señor a Filadelfia, y ya en el versículo 11, que lo estamos ya comentando desde la semana pasada en una recta, dice el Señor a Filadelfia, que me gusta apropiarme de esto, es como que nos dijera a nosotros también aquí en la iglesia en Puente Alto, y a todos nuestros amados hermanos que se suman ciertamente, he aquí, yo vengo pronto. ¿Y qué más dice? Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Qué importante esa segunda parte del versículo. Pero terminemos el primer punto, hermanos. He aquí yo vengo pronto. El lenguaje de inminencia ya lo hemos leído, lo hemos abordado de manera detallada, en donde este mensaje de no para mañana, no para pasado, sino que ahora, es un lenguaje que se llama un aviso o una alerta, una alarma inminente. Esto no es para que tú lo dejes para mañana. El Señor puede venir en cualquier momento. Nosotros vemos que el lenguaje de Cristo siempre fue de inminencia.
Erkomai, ¿se acuerda el término en griego? Erkomai significa estoy viniendo. Tan inminente es que Él está de regreso. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere os preparar el lugar, dice, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Cuando dice ahí el término en español, cuando viene otra vez, ¿no es cierto? Volveré, segunda venida, regreso de Cristo. La palabra original es erkomai, que puede ser traducida como un gerundio, un presente continuo, estoy viniendo. Aquí en Apocalipsis capítulo número 3, versículo 11 dice, he aquí, yo vengo pronto. Es como casi una redundancia porque el vengo es erkomai y el pronto es takú en griego, que significa en breve. Estoy viniendo en breve. La idea, la fuerza del texto es que la iglesia de Filadelfia esperara el regreso de su Señor, que en cualquier momento Él volvía. Sabemos que los creyentes de Filadelfia murieron, durmieron en el Señor y ahora están esperando el día de la resurrección. Pero nosotros, hermanos, y toda la iglesia a través de la historia debe vivir esperando a su Señor. Debe vivir con ese sonido de esa alarma que habla de la inminencia, del inminente regreso de Cristo. He aquí, vengo en breve. Y por eso que nos abrió este comentario, hermanos, porque el libro de Apocalipsis comienza con un llamamiento de inminencia. Cuando dice aquí en el capítulo 1, versículo 3, nos amplía, ¿no es cierto?, el comentario, y para fundar bien nuestra doctrina respecto a las cosas futuras, dice acá Apocalipsis 1.3, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas. ¿Por qué? Porque el tiempo está cerca. El Apocalipsis es un libro de inminencia. La maravilla de lo que va a ocurrir, hermanos, es tremenda, es sorprendente. Nosotros vamos a ser no solamente sacados de la faz de la tierra, sino que seremos transformados. Pablo le dice a los corintios que en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados. Ahí esa palabra en un momento también es el mismo término original átomo, en una rapidez, ¿no es cierto?, de micro o mili, no sé, segundos, de un pestañeo, en un abrir y cerrar de ojos. Dice, todos los que no hayan visto muerte, y creemos que seremos nosotros, esta generación, porque no, así debemos vivir, seremos transformados juntamente con aquellos que murieron en Cristo. Entonces nos juntaremos todos ahí, en las nubes, en el aire con el Señor, y estaremos para siempre con el Señor, y vendremos a reinar con el Señor, según lo dice la propia Escritura. Esa es la esperanza gloriosa de todos nosotros. Pero tú no la tienes que esperar como de, a ver si es que viene, ¿no es cierto?, años más, cuando ya sea viejito. No, el Señor puede venir en cualquier momento. Apocalipsis comienza diciendo el tiempo está cerca y termina diciendo lo mismo. Capítulo 22 de Apocalipsis, ya lo leímos, este es un repaso habitual que hacemos, ¿no es cierto? Versículo 7, Apocalipsis 22, 7. He aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. He aquí vengo pronto, inminente. Una venida próxima. Está a las puertas, hermanos. Versículo 12, Apocalipsis 22, 12. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Aquí vuelven a insistir en la inminencia. Cristo regresa en cualquier momento. Verso 20, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén, sí, ven Señor Jesús. Así termina la Biblia, hermano. Imagínense. Entonces, esto nos ratifica una vez más que el mensaje de inminencia es un tema bíblico que abunda, superabunda en las Escrituras. Por lo tanto, todo lo que tiene que ver con lo venidero, la escatología, el estudio de las cosas futuras, es un tema importantísimo en medio de las iglesias. Y esto lo digo con una intencionalidad. ¿Cuál es? Que hoy día muchos dicen que la escatología no es importante, que es un tema de tercera o cuarta categoría.
Eso no es la verdad. Los que enseñan aquello tienen que arrepentirse y volver a las Escrituras. La escatología es parte del Evangelio. Y la escatología no es una nebulosa. Es una palabra, ¿no es cierto? Es una enseñanza objetiva, de acuerdo a lo que las Escrituras nos entregan de manera literal. El gran problema de las diferencias escatológicas que hay es porque algunos interpretan la Biblia de manera alegórica. Ese es el gran problema, ese es el puntapié inicial del error. Eso muy de paso, hermano, no es nuestro tema porque es tema de la tarde. Así que si te interesa bien este tema, me alegra mucho. Súmate a los estudios de la tarde porque estamos hablando ahora de las profecías de las 70 semanas. Así que serás bienvenido también a esas reuniones que hacemos los días domingos en la tarde. Volvamos a Apocalipsis capítulo número capítulo 3, versículo 11 para seguir nuestro avance. He aquí, vengo pronto. Ya, Ercomaitaku, estoy viniendo ahora, presto. Estoy regresando pronto. No es para mañana, por eso que hablábamos la semana pasada de lo que significa estar aguardando la venida del Señor en una iglesia vigilante. Una iglesia que no tiene que quedarse dormida como las vírgenes, ¿se acuerda? Las vírgenes, y lo curioso del relato de Mateo 25:5 es que todas se durmieron. Ahí habla de 5 prudentes, 5 insensatas, ¿no es cierto? Las 5 prudentes tenían lámparas, pero con aceite en sus lámparas, listas para encender. Pero las 5 insensatas tenían sus lámparas, pero no tenían aceite para encenderlas. Pero curiosamente dice que las 10 se quedaron dormidas. Pero en ese desenlace de que se quedaron dormidas, descubríamos ahí en Mateo 25:5, si lo tiene apuntado, es que hay una cierta secuencia previa a quedarse dormido. Primero, y tardándose el esposo. Ellas vieron que el esposo tardaba en venir. Entonces nos acordábamos también de Pedro cuando dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias, es decir, sus propios deseos, diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? El Señor no retarda su promesa, dice Pedro. Según algunos, la tienen por tardanza. Por lo tanto, cuando nosotros se nos pasa un fugaz pensamiento, una idea, ¿no es cierto?, de que el Señor tarda en venir, ocurre lo de Mateo 25:5. Y tardándose el esposo, dice, cabecearon todas, note, cabecearon todas y se durmieron. Si una iglesia, amados hermanos, concibe que la venida de Cristo no es inminente, que no es tema importante para ahora, porque claro, si tú dices que no es importante el tema de la venida de Cristo, estás con ello declarando que el Señor ha enseñado que su venida no es inminente. Porque si tú tienes la convicción de que es inminente, lo vas a estar hablando en todos tus estudios, en las conversaciones entre hermanos. Entonces, lo primero, considerar que el Señor tarda en venir, es el primer paso para llevarte a cabecear. Cabeceo, usted sabe lo que es el cabeceo, cuando uno tiene sueño y comienza a invadirle el sueño, usted empieza con su cabeza, a cabecear, como se dice, se le cae la cabeza y hasta que en un momento usted no se da ni cuenta cuando usted se queda dormido. Yo me acuerdo muchas veces en la locomoción colectiva, en los buses, ¿no es cierto? Ahí, cuando usted está por ahí y de repente ve pasajeros que van cabeceando, inclusive se van arrimando al del lado así, y de repente reaccionan y saltan y se ponen en forma. Bueno, de alguna manera eso grafica, ilustra lo que puede ser una iglesia que ha considerado que Cristo no viene de manera inminente. Son iglesias que andan cabeceando. Y cuando cabecean se pegan cabezazos, por hermano. Entonces, tantas cosas que se han metido dentro de la iglesia producto de este sopor, de no estar vigilando, de no estar con los ojos abiertos. Y lo más dramático es que tienen la venida de Cristo como tardanza. ¿Dónde está la venida de Cristo de la cual tanto hablas? Bueno, Pedro ya lo advertía, los burladores dicen eso. ¿Y qué hicieron las vírgenes? Se quedaron dormidas, hermano. Nunca olvides, hermano, que el Señor pone bien clarito ahí, en Mateo 24, 48 al 51,
la actitud terrible de el siervo malo. Dice el texto, lo dice literalmente, el siervo malo dijo en su corazón, mi Señor tarda en venir. Para que lo apunte ahí, Mateo capítulo 24, verso 48 al 51. Los siervos malos dicen, mi Señor tarda en venir. Yo lo voy a decir con todas sus letras, todos los líderes de hoy en día, hermano, los doctores que se hacen llamar, que ya no enseñan que Cristo viene de manera inminente, pasan a ser como este siervo malo, que dice en su corazón, mi Señor tarda en venir. Porque de otra manera estarían anunciando los cuatro vientos que Cristo viene. Tengamos mucho cuidado, es muy serio, es muy solemne lo que estamos diciendo. El Señor nos manda a estar prestos y aptos. Apocalipsis 3:11 que estamos estudiando, el mensaje de Cristo a Filadelfia, dice, he aquí yo vengo pronto. Y más encima le dice, retén lo que tienes. Ya vamos a hablar de eso. Ahora, pero antes quiero decir lo siguiente. Aquí hay un llamado, hermanos. Hay un ministerio que se llama precisamente Llamada de Medianoche. Porque dice que las vírgenes oyeron un clamor en la noche, ¿no es cierto? Estaban dormidas. Habían cabeceado. Primero habían considerado que su esposo tardaba en venir. Comenzaron a cabecear y se quedaron dormidas. Pero hubo un llamado de medianoche. Cristo viene. Salgamos a recibirle. El esposo viene. Entonces debemos estar nosotros con las lámparas encendidas, prestos, aptos para recibirle. ¿No hay algo más terrible, hermano? Ponga usted esos ejemplos. Quizás le ha pasado alguna vez. A nosotros alguna vez nos pasó. Llegábamos a una casa porque teníamos un compromiso ahí y estaban todos durmiendo, hermanos, cabeceando. Y ni siquiera nos abrían la puerta. Entonces decía, ¿qué interés tienen de que nos juntemos, de que hagamos esto y aquello? Eso ocurre, hermano, y es muy decepcionante. ¿Quieres que el Señor venga y nosotros no estemos con ningún interés de abrirle la puerta? Quiero graficarlo así, hermano. La iglesia de Cristo tiene que estar muy despierta para recibir a su Señor. Él vuelve. Que el último día de vida, de nuestra vida, ¿no es cierto?, el Señor nos encuentre hablando de esto, hermanos. Que nunca menguemos, ni nosotros ni nuestros hijos, si el Señor no viene antes. Quizás uno no sabe, a lo mejor el Señor viene estando nosotros vivos, pero a lo mejor no lo sabemos. Pero más allá de eso, vamos a vivir y vamos a morir diciendo, Cristo viene, hermanos. Y a los cuatro vientos lo vamos a decir. Debemos estar prestos y aptos. Lucas 12:35 dice, ceñid vuestros lomos y vuestras lámparas estén encendidas. Note que esta expresión, ceñid vuestros lomos, no se puede interpretar sino sobre la base histórica cultural. Porque en ese tiempo, acuérdense que ellos, los personajes, ¿no es cierto?, las sociedades bíblicas, del tiempo bíblico, a eso me refiero, no a la entidad que se llama sociedades bíblicas. Sí, la sociedad que aparece en los relatos bíblicos, ellos acostumbraban a vestirse con atuendos anchos, con grandes mantos, ¿no es cierto?, polleras. Entonces, cuando alguien quería tener movilidad para hacer alguna cosa, cuanto más un soldado para ir a la batalla, tenía que ceñirse los lomos, es decir, apegarse, ¿no es cierto?, apegarse su ropa para tener movilidad. En otras palabras, era despojarse de lo que le impedía tener movilidad para la batalla o para la actividad que tenía que hacer. De manera que nosotros recibimos este mandamiento, ceñid vuestros lomos, es despojémonos de lo que nos impide servir al Señor. Es tiempo todavía para hacerlo, hermanos, ya que nos vamos a introducir en esto, retén lo que tienes y que nadie tome tu corona. Los galardones, amados hermanos, vamos a tener que dar cuenta delante del Señor, por lo tanto es importante ceñir los lomos. Despojarnos de lo que nos impide servir. ¿Qué cosas limitan tu servicio al Señor? No me digas ahora la pandemia, hermano. Hermana, no me digas que es la pandemia la que limita, porque eso ya va a terminar. Quizás un día va a terminar, pero estamos hablando de un patrón de vida. Ceñid vuestros lomos. Es decir,
que todo lo que te impide movilidad, enfrentar el desafío de servir al Señor, tiene que ser dejado fuera. Eso es lo que significa ceñid vuestros lomos, pero no solamente eso, vuestras lámparas encendidas. Yo le doy gracias al Señor porque la palabra de Dios no queda muda, ¿cierto?, en cuanto a entender qué es la lámpara en una interpretación correcta. Pues no podría ser otra forma, no podría haber otra interpretación. La Biblia se interpreta a sí misma. Cuando habla de lámpara, lo dice literalmente. Por ejemplo, el Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmo 119, 105. Agrega la exposición de tus palabras que dice, alumbra, haz entender a los simples. Salmo 119, 130. El propio Pedro dice, tenemos la palabra profética más segura, como una antorcha que ilumina, que alumbra en lugar oscuro. La palabra profética más segura a la cual hacemos bien en estar atentos. Nuevamente una alusión al concepto de lámpara de la palabra de Dios. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 19. Entonces, ¿qué significará una lámpara encendida? Evidentemente este santo libro, que es la palabra de Dios, pero abierta, hermanos, estudiándola, escudriñándola, meditándola, no teniéndola de adorno. Yo más de alguna vez tuve la oportunidad de visitar algunas casas de la gente de alta sociedad y que son muy religiosas. Y normalmente uno entra y en su mesa de arrimo hay una tremenda, una flamante Biblia enorme, ¿no es cierto?, abierta. Nuevecita, pero está abierta ahí. ¿Por qué digo nuevecita? Porque nadie la lee, porque es un adorno que decora, inclusive un amuleto que protege para ellos. Creen que la Biblia es un amuleto, pero la Biblia es una lámpara que debe alumbrar tu entendimiento, mi entendimiento, alumbrar un hogar, alumbrar en un consejo que tienes que darle a tus hijos, a quien sea. Esa es la lámpara encendida. Una iglesia que no habla de la Biblia es una iglesia que tiene una lámpara sin aceite, que no alumbra, la tiene de adorno o la tiene de pretexto evangélico para defender sus propias ideas, hermano. Si hoy día es cosa de ver los predicadores, hermanos, el histrionismo que tienen, se pasean de un lado para otro con la mano en el bolsillo, se meten la mano, se sacan la mano, hacen cosas, ademanes intimidadores, manipuladores y no usan la Biblia. La tienen ahí abierta en un púlpito de cristal. Es más importante el púlpito que la Biblia. ¿Se ha dado cuenta? Las iglesias hoy día ponen en alto los accesorios más que la Biblia. No, el púlpito hoy día tiene que ser de cristal, una cosa hermosa, bien terminadita, etcétera, que impacte al mundo incrédulo y que diga, los evangélicos no somos rotosos, no somos pobres. ¿A quién le importa eso, hermano? ¿Tú crees que el mundo está preocupado de lo que hacen o dejan de hacer los evangélicos? Lo único que le importa al mundo es mofarse, es burlarse de los evangélicos. Nosotros tenemos que preocuparnos, amados hermanos, de predicar la palabra del Señor. De portar la lámpara, pero una lámpara encendida. Y la lámpara encendida se mantiene en la vigilia de la noche. El día que tú apagas la lámpara, tú te quedas dormido. Cuando tú te acuestas, hermano, quizás tú lees un poco la Biblia ahí con tu lámpara y después que te da sueño, ¿qué haces? Apagas la lámpara, porque estás durmiendo. Qué gran enseñanza, hermano, no me quiero detener. Entonces nosotros vemos que el primer llamado para atender a este pasaje que el Señor le dice a Filadelfia, he aquí vengo pronto, es estarle esperando, estar prestos, aptos, ceñidos los lomos, despojarnos de lo que nos impide y también levantar la Biblia, la palabra de Dios, la lámpara, pero enseguida. El Señor nos dice, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan, note la palabra que usa ahí, aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Note cada palabra que va en su lugar. Es muy importante cada palabra, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida.
Tenemos que estar nosotros esperándole ahí. Es como que cuando usted está esperando a una persona que le prometió visita y esta persona le avisó y le dice, voy llegando. Ercomay podríamos decir, estoy viniendo, estoy llegando. ¿Usted qué va a hacer? Usted le va a estar esperando, va a estar aguardando su venida, mirando por la persiana ahí, por la cortina. Parece que ahí sentí un vehículo, ahí viene quizás. Uno está aguardando, ¿le ha ocurrido? De la misma forma la iglesia debe estar esperando a su Señor. Y cuánto más si él mismo lo pidió, sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas. El Señor se alegra cuando su iglesia le está esperando. Llevémoslo a un plano muy humano, lo decía adelante. Qué decepcionante, qué triste es cuando quizás tú eres invitado y nadie te estaba esperando. ¿Cuándo te invité? Imagínate tú una cosa así. Parece, me estoy extralimitando, pero para que entendamos la idea. Y tanto así, hermanos, que dice que cuando Él llame, le abramos enseguida. Es como estar con la mano ahí, en la manilla, en la cerradura, cosa que apenas Él llame, nosotros le digamos, bienvenido, Señor, te estábamos esperando. Aguardar en la palabra, hermanos, literalmente significa esperar con ansias a alguien o algo. Es decir, presenta un aspecto más fuerte que el tan solo esperar. Pablo le dice a Tito, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Tito capítulo 2, versículo 13. Es tiempo, hermanos, de volver a la Biblia y empaparse de estos textos. Así como los antiguos profetas del Antiguo Testamento hablaban de la inminencia, en el Antiguo Testamento hablaban ya del día temible de Jehová y que también daría paso a la redención de Israel. Así también en nuestro caso como iglesia, el arrebatamiento es inminente. Puede ocurrir en cualquier momento. Pero hay un gran contraste, y que lo vamos a estudiar en detalle cuando lleguemos a la última iglesia de Asia Menor para concluir este largo estudio de las iglesias de Asia Menor, que es la iglesia en la Odisea, a partir del versículo 14. Ya estamos llegando allá. ¿Por qué? Porque el Señor le dice algo muy distinto a esta iglesia. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Note la comparación. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. Es interesante esta expresión, si alguno abre la puerta. Meditemos un poco en eso, hermanos, para seguir avanzando. Si alguno abre la puerta, ¿a qué se refiere? Evidentemente el texto está señalando que no todos abrirán la puerta. Y esto no se refiere de modo alguno a aquella mala interpretación que la hemos escuchado por mucho tiempo, en que el Señor anda rogando a sus criaturas que le acepten. Y como dicen, Él ahora está golpeando la puerta de tu corazón para que tú le abras y Él te salve. No, hermanos, el Señor no es ningún limosnero. El Señor murió en la cruz y venció en la cruz y cumplió el propósito para el cual el Señor lo envió, el Padre Todopoderoso. Él cumplió la obra de eternal salvación para todos los que serán salvos ahí en la cruz del Gólgota. Él no ruega a nadie. Él es un rey. Es tiempo de que nosotros reconozcamos que Cristo Jesús vino a este mundo por primera vez revestido en humillación para cumplir la obra en la cruz del Gólgota, derramar hasta la última gota de su sangre por viles pecadores como tú y como yo, para que obtengamos salvación, perdón de pecado, justificación cuando Él resucita al tercer día, pero en su segunda venida, Él va a volver mostrando su gloria. Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Él no está rogando, Él manda. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Así lo dice, ¿no es cierto? Mateo capítulo 11, ahí no hay una invitación, no hay una rogativa, es un imperativo. El evangelio es imperativo. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado.
Entonces, a esta iglesia en la Odisea le ocurre una dramática situación. El Señor está afuera, no está dentro, no hay algo más terrible, hermano. Una iglesia que funciona con todas sus cositas, ¿cierto? Su templo, ¿cierto? Sus lujos, sus Biblias, sus butacas, ahora porque están cambiando las bancas por butacas, todo esplendoroso, pero la iglesia está vacía. Cristo no está adentro, está afuera. ¿Qué sentido tiene la infraestructura? ¿Qué sentido tiene, hermanos? Todo lo accesorio. Todo lo accesorio no sirve para nada. Me acordaba cuando se quemó la Catedral de Notre Dame allá en París, en Francia, ¿no es cierto? Y no solamente lloraban los católicos, una iglesia, un templo católico histórico, sino que lloraban también los protestantes, los evangélicos. Y había uno de ellos que decía, uno entra ahí y veía la gloria de Dios. Pero ¿qué tipo de evangélico es el que puede decir eso? Un hombre prominente, ¿no? No era cualquier persona. Entonces nos llama enormemente la atención que nosotros circunscribamos el reino de Dios, la gloria de Dios, a lo accesorio. Iglesia de la Odisea era una iglesia rica, era una iglesia poderosa en términos humanos, en contraste a Filadelfia. Filadelfia no tenía nada, como decimos en Chile, no tenía dónde caerse muerto. Pero el Señor perfecciona su poder en la debilidad. Pero lo más dramático es que el Señor está afuera. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Comunión. Es decir, Él está llamando a abrir. Él está llamando a salir de esta institución, porque nosotros vemos que esta iglesia final es una iglesia nominal que no tiene comunión con su Señor. Por eso que tampoco le espera. Dice la palabra del Señor: bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa, y note usted, y vendrá a servirles. Lucas 12:37. O sea, uno dice, Señor, tú viniste a este mundo a sufrir, a padecer, a morir por mí, vil pecador. Ahora uno dice, yo soy salvo por el perdón de pecados y por la justificación. Gloria al Señor. Pero aún más, el Señor nos promete sentarnos a su mesa y servirnos, hermano. Voy a repetirlo. Escuche con atención. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. Para velar hay que estar con los ojos abiertos y con la lámpara encendida. Ya lo aclaramos. De cierto os digo que se ceñirá. Note que usa la misma expresión ceñirse. Es decir, es como decir, se arremangan las manos, se prepara que nada lo estorbe, y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Lucas 12:37. Es la palabra del Señor. Uno humanamente dice ahora, no, yo no voy a aceptar que mi Señor me venga a servir a mí, yo le voy a servir a Él. Es que en ese tiempo no va a estar el pecado en nosotros y la falsa humildad, hermano. Porque ahí tenemos a Pedro cuando el Señor lavó los pies de los discípulos en Juan capítulo 13, usted lo puede revisar. Él tomó un rol de un esclavo. El esclavo es el que lavaba los pies de las visitas que venían en tiempos de una ciudad llena de polvo, de tierra, con sandalias. Entonces llegaban los invitados, llegaban con los pies sucios y se les lavaban los pies. Habían tinajas de agua, toallas ahí, y el esclavo les lavaba los pies. El Señor tomó esa tremenda, esa noble tarea de servicio. Y rompió Pedro, ¿no es cierto?, la soberbia tuya y mía. No, Señor, aquí no. ¿Cómo me vas a lavar los pies? Falsa humildad, ¿no es cierto? En ese tiempo el Señor promete que nos servirá. Qué tremendo, qué misterio más incomprensible, ¿no es cierto?, lo que es el reino de Dios, el verdadero reino de Dios, la salvación plena. Así que los siervos felices que permanecieron velando con fidelidad y que finalmente tendrá la dicha de sentarse a la mesa, hermano. Note que el Señor será quien les sirva. Es algo realmente incomprensible. ¿No es esto verdaderamente incomprensible para nosotros?
Cristo Jesús dio su vida por los pecadores y aún más promete servir la mesa a aquellos que aman su venida. Entonces, lo mínimo que debiéramos nosotros hacer ahora, aún en estos cuerpos humillantes y pecaminosos todavía, ¿no es cierto?, es estar vigilando. Dice el texto, y aunque venga a la segunda vigilia y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Oh Señor, yo creo que tú también queremos estar aquí, en este grupo, entre los bienaventurados. Bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Todo lo que es temporal, amados hermanos, todo lo que es transitorio, vano, como dice el libro de Eclesiastés, todo lo que hay debajo del sol es vanidad, es nada, eso es lo que está diciendo. Es lo poco, pero en eso tenemos que ser fieles hasta la muerte, hermanos. Este pasaje de Lucas 12:38 me hace pensar en lo que significaban las vigilias. Para entender una iglesia vigilante tenemos que también comprender el lenguaje bíblico de vigilias. Los judíos dividían básicamente la vigilia en 3 etapas. La primera vigilia, ¿cierto?, que iba desde el ocaso, más o menos las 18 horas, hasta las 22 horas. Esa era la primera vigilia. Después venía la segunda vigilia, desde las 22 horas hasta las 2 de la madrugada. Esa es la segunda vigilia. La tercera vigilia era desde las 2 de la madrugada hasta el amanecer, 6 de la mañana más o menos. Básicamente esas eran las 3 vigilias, como dividían ellos los judíos ese concepto de vigilias. Note que el texto de Lucas 12:38 que hemos citado menciona lo siguiente, mire, ponga atención. Y aunque venga la segunda vigilia, y aunque venga a la tercera vigilia, note que no menciona la primera vigilia, sino que la segunda y la tercera. ¿Y sabe por qué? No podría ser otra forma. Para comprender que en esa vigilia es donde hay más sueño. El sueño se va intensificando en la medida que pasan las horas. Los ladrones saben a qué hora tienen que entrar a las casas, hermano. Acuérdense que el lenguaje también de inminencia pone el ejemplo de un ladrón. Entonces, la primera vigilia era de las 6 de la tarde hasta a las 10 de la noche, más o menos. Ahí no hay problema. El problema es de la segunda y la tercera vigilia. Cuando más está cargado el sueño en nosotros. Es muy importante notar que la ilustración del Señor no menciona la primera vigilia, sino la segunda y la tercera, que es donde el sueño se hace cada vez más profundo. El Señor que viene dice que es bienaventurado o feliz aquel que está velando aún en medio del sopor de la segunda y la tercera vigilia. Aquel que fielmente permanece aguardando a su Señor ya es bienaventurado, ya es feliz, porque tiene la mira en las promesas venideras. Y se despoja del placer del dormir y de la holgazanería espiritual del último tiempo. Hoy día estamos en un tiempo sin duda, de una holgazanería. El tiempo está cerca, hermanos. Debemos seguir velando. Y esto de la vigilia, de aquí vamos ya avanzando, introduce también este tema que se menciona mucho en la Escritura, que es el término ladrón. Dice el Señor nos dice, pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría, nuevamente la palabra, ciertamente y no dejaría minar su casa. Lucas 12:39. Todo ese pasaje de Lucas es tremendo leerlo, hermanos, para entenderlo versículo a versículo. Aquí introduce el ejemplo del ladrón, la alegoría del ladrón en la noche. Es la clásica ilustración de lo que significa la importancia de estar velando. Y evidentemente no significa que esté comparando al Señor con un ladrón, sino lo que está poniendo en alto la Escritura es que la venida de Cristo no es anunciada.
Nosotros tenemos que esperarlo como que vuelve en cualquier momento. Todas las señales que están dadas al pueblo de Israel no era para satisfacer la curiosidad, como hoy día hay muchos cristianos curiosos. Y nosotros todos caemos en ciertas curiosidades, ¿no es cierto? Hay cristianos que andan siempre en la curiosidad de las señales. No, hermano, tú tienes que considerar que el Señor puede venir en cualquier momento. Tú tienes que estar velando. Esa es la enseñanza del ladrón. Esa es la analogía del ladrón. Por eso que el padre de familia o el centinela debe estar en una constante alerta. El texto dice, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. La palabra minar originalmente significa hacer un cavado, ¿no es cierto? Es como los ladrones expertos que abren las rejas, rompen aquí, se meten. Eso es minar la casa. Es como los ladrones que están en la cárcel, minan y hacen sus túneles escondidijos ahí, ¿no es cierto? Esas escondidillas que tienen para poder escaparse. Pero el buen centinela está velando que eso no ocurra. Entonces, nosotros debemos, hermano, estar siempre considerando como un padre de familia cuida lo suyo, está velando, estar nosotros preparados, porque en cualquier momento el Señor vendrá. Dice el propio Señor, vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. A la hora que no penséis, qué tremendo esa expresión. Cuando nosotros dejemos de hablar de esto, lo que está ocurriendo en la iglesia, en la llamada cristiandad, la iglesia no le está esperando. Por eso que creemos que Cristo puede volver en cualquier momento. Que el Señor nos ayude. Volvamos a Apocalipsis capítulo 3, versículo 11 entonces, hermano, para seguir nuestro avance en los últimos minutos que nos quedan en este día. Dice Apocalipsis 3:11, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que nadie tome tu corona. Dos comentarios que queremos hacer. En definitiva, este versículo tiene tres bloques, por decir. Hablar de la inminencia del regreso de Cristo. Segundo, retener lo que tenemos, ¿cierto? Afirmarnos de lo que tenemos. Y lo tercero, que nadie tome tu corona. En segundo aspecto, hermano, dice acá, retén lo que tienes. Note que esto el Señor ya se lo decía a una iglesia muy distinta a Filadelfia, iglesia aquí en Sardis, hermano. Acompáñeme aquí en el capítulo 3 a la iglesia en Sardis. Versículo 3. Apocalipsis 3:3 dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y ¿qué dice? Y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Esta cristiandad en Sardis es muy distinta a la cristiandad, o a los cristianos, a los creyentes verdaderos de Filadelfia. Aquí hay mucha apostasía, hay mucha religiosidad. Una de las cosas que el Señor critica a esta iglesia es precisamente una paz de muerte que hay ahí. La gente es religiosa, pero está muerta espiritualmente. Pero siempre hay remanentes fieles. Y el Señor los llama a despertar, a estar velando, a estar atentos, a salir de ahí. Entonces en esa proyección de exhortación dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo. ¿Cuántas veces, hermano, hemos recordado que la iglesia antigua, por lo general todas las iglesias evangélicas, hablaban del inminente regreso de Cristo? Eso fue cambiando en el tiempo. Y me acuerdo cuando vino nuestro hermano Roger Oakland, ¿se acuerda? El año 2016, y tuvimos esos días intensos de compartir con él en esas memorables conferencias que fue de bendición para todos nosotros, de confirmación en el ministerio también. Ahí también él decía que a partir del año 2000 hubo un punto de inflexión, de un quiebre en la tendencia de las esperanzas de la iglesia evangélica. Todos esperaban que algo iba a ocurrir el año 2000. Aunque el Señor decía, el día y la hora nadie la sabe, aún así muchos especulaban que el 2000 algo iba a ocurrir. Y quizás todos nosotros esperábamos algo. Pero llegó el año 2000, pasamos el año 2000
Vamos en el año 2020. Ya un Cristo no regresa. Pero qué maravilla es seguir esperándole. Qué maravilla es seguir con la misma vehemencia de siempre y convicción de que Cristo prometió que volvería y volverá. Por más que la situación varíe, ¿no es cierto? O que el desánimo decaiga, o el ánimo decaiga, a eso me refiero, nosotros seguimos esperándole. En otras palabras, acuérdate. ¿Se acuerda la palabra recordar? Significa pasar por el corazón, por los afectos. Recordar. Re es volver. Cordia es cardio. Recordar es tomar las cosas del pasado, pasarlas por el corazón para revivirlas. Recuerda lo que has oído, lo que has recibido y guárdalo. Cristo vuelve, hermanos. Es un tiempo de llamado a la iglesia, hermano. De despertar, del sopor, de dejarse de hablar de filosofías, de hombres, de sueños irrealizables aquí en esta tierra. Es una falacia, es un sueño, es una utopía. Lo que estamos viviendo hoy día es una verdadera distopía que anuncia que el mundo va de mal en peor y que el único que va a cambiar todo esto que vemos, toda esta debacle social, es solamente el Señor cuando regrese por segunda vez a reinar con vara de hierro. Ahí va a poner orden, pero no antes. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Esperarle. Ver también cómo se cumplen las profecías. Nosotros vemos esta realidad en el mundo, hermano, todo esta debacle social, como lo hemos llamado, ¿no es cierto?, este desastre. Y esto no es ser pesimista por ser pesimista, negativo por ser negativo. Es que las escrituras nos enseñan aquello, hermano. El famoso profeta Micaías era criticado por el siniestro rey Acab y su esposa Jezabel, tremenda, ¿no es cierto? Esa bruja, no porque era la esposa de Acab, no me vaya a malinterpretar, era bruja literalmente, bruja sidonia, Jezabel. Odiaban a este Micaías, ¿cierto? Porque profetizaba cosas negativas, juicio, mortandad, sangre. De la misma forma, muchas veces somos catalogados como negativos, como pesimistas. ¿Sabe lo que viene a este mundo, amados hermanos? Usted lo sabe. Viene juicio, viene mucha mortandad. Por eso que es un llamado imperativo. Ahora es el día aceptable, ahora es el día de salvación. Entonces, vemos que el Señor ya había dicho a Sardis, acuérdate de estas cosas, pásalas por tu corazón, lo que has oído, lo que has recibido, y guárdalas. Que coincide con lo que el Señor le dice a Filadelfia, retén lo que tienes, afírmalo, guárdalo, cuídalo, que nadie te lo arrebate. Fíjese que de la misma forma o de manera similar, pero en el mismo objetivo, el Señor se lo dice a la iglesia en Éfeso. Miren lo que dice aquí en Apocalipsis capítulo número 2. Dice acá en el capítulo 2, versículo 5, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Nuevamente le llama a retomar, a retener lo pasado. Si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Entonces, una iglesia como Éfeso, que también tenía muchas virtudes, hermanos, pero había cometido el tremendo error de haber olvidado su primer amor. También le llama a volver atrás. De manera similar, aquí en el capítulo 2, versículo 10, le dice también a Esmirna, estos también son temas que hemos estudiado. Apocalipsis 2:10, no temas en nada de lo que vas a padecer, he aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Mira lo que dice, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Yo te daré la corona de la vida. Sé fiel hasta la muerte. Es un llamado a la fidelidad. Retén lo que tienes. Es como cuando el Señor le decía ahí a sus siervos, en el contexto de la parábola de los talentos, ¿se acuerda? En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. La Biblia dice, amados hermanos, y con esto voy terminando el día de hoy, en esta mañana,
que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Aunque no veamos las cosas que el mundo busca, aunque no veamos las muestras y los índices que el hombre dice, este sí que es éxito. Allá el hombre con sus mediciones, ¿no es cierto? A nosotros nos interesa que nos apruebe el Señor. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Mateo 25, 21. Nuestro trabajo en el Señor, amados hermanos, no es en vano. Todo lo que hagamos para su gloria, todo lo que hagamos, hermanos, que honre el nombre del Señor, todo lo que hagamos y que busque que el hombre desaparezca. Cuando digo que el hombre desaparezca es que tú y yo menguemos, como dijo el propio Juan el Bautista. Es necesario, es obligatorio que yo mengüe y que Él crezca. Si estamos sirviendo así al Señor, el Señor nos promete esa frase: en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Termino, amados hermanos, con un pasaje maravilloso para que lo leamos juntos. Isaías capítulo 35. El Señor hablando del futuro glorioso de Sión, de Israel. Isaías capítulo 35, versículos 3 y 4. Tomémoslo como de manera personal, como creyentes y también colectivo, como iglesia, como asamblea, como remanente. Isaías 35, 3. Profeta Isaías, ¿cierto? Capítulo 35, versículo 3. Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles. Decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Gloria a Dios por su palabra. Que el Señor bendiga su palabra en esta hora. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, Señor, una vez más. Porque hemos leído hoy día sobre lo que significa estar esperando a tu Hijo Santo, nuestro Señor Jesucristo. Es motivo de bienaventuranza, de alegría, de gozo. Ahora entendemos, Padre Santo, lo que significa ser bienaventurados, felices, gozosos, porque un día volverá Él. Él prometió que volvería y creemos que va a cumplir su promesa y volverá. Ayúdanos, Señor, a estar mirando su venida de una manera inminente, con nuestras lámparas encendidas, con nuestros lomos ceñidos, con nuestra mano en la manilla, ahí en la cerradura de la puerta, para que cuando Él llame, le abramos enseguida. Ayúdanos, Señor, a fortalecernos en estas promesas maravillosas, de retener lo que nosotros tenemos, porque Él vendrá con retribución, con galardón, con coronas. Muchas gracias, Padre, por esta tu palabra. Que tu bendición sea con nosotros y nos ayude a mantener la meditación en estos textos que tienen poder, para que podamos seguir escudriñando tu palabra para nuestro beneficio y crecimiento. Oramos por todos nuestros hermanos y por las necesidades que cada uno tiene. Tú nos conoces, Señor. En el nombre del Señor Jesús. Amén.